¿Nos puede indicar acerca de la titularidad del correo carmelapaucará@gmail.com? En la misma línea, señor fiscal, no voy a responder. He decidido con mi abogado no seguir declarando, ¿no? Señora presidenta, al amparo del artículo 376, el señor abogado tenía la posibilidad, como estrategia de defensa, indicar si su patrocinada iba a ser sometida al examen del Ministerio Público o no. Al haber aceptado, señora magistrada, es el deber del Ministerio Público formularle las preguntas del interrogatorio. Si el señor abogado considera, y lo digo con todo respeto, que se ha equivocado en su estrategia y debió, por el contrario, guardar silencio, lamentablemente esa posibilidad él declinó al momento de aceptar ser examinada. Por lo tanto, lo que corresponde acá en este momento es el rehusamiento parcial, pero el rehusamiento parcial se da a las preguntas que formule el Ministerio Público, como viene dándose en este momento, no a este momento el interrogatorio, hacer uso de su derecho a que se tiene a ser examinada y que ya no continúe el interrogatorio, porque si no llegaríamos, con todo respeto, a la perversidad de que las defensas, si no les gusta el interrogatorio del Ministerio Público, en el curso del interrogatorio que vengo realizando, decir, ya no vamos a declarar. Y por lo tanto, lo que se había ordenado de que sea examinada no va a continuar porque seguramente plantearon equivocadamente o erradamente la defensa al momento de autorizar el examen o el interrogatorio de su patrocinada. Esto lo digo con todo respeto, señora presidenta y digno colegiado. Seguido contra Keiko Sofía Fujimori Wichi y otros por el delito de organización criminal y otros en agravio del Estado. El tercer juzgado penal nacional ha programado la audiencia para el día de hoy, 30 de septiembre de 2024, a horas 9 de la mañana. Este colegiado se encuentra integrado por los colegas que se pasan a identificar. Doctora Naiko, buenos días. Buenos días, doctora. Muy buenos días con todos. Naiko Coronado Salazar, juez integrante del colegiado. Gracias. Buenos días, doctor Max. Muy buenos días, colegas, a las partes procesales. Max Oliver Bengoa Valiglesias, juez integrante del colegiado. Muchas gracias. Gracias. Y Juana Mercedes Caballero García como presidenta y directora de debates. Especialista de cuentas, ¿están todas las partes concurrentes en la presente audiencia? Sí, señora magistrada, buenos días con usted, con los integrantes del colegiado y con todas las partes presentes. Para informar que en la sesión del día de hoy contamos con participación del Ministerio Público, el doctor Pérez Gómez, como interconsulta la doctora Roque Soprapluco y la doctora Guamá Altamirano. Por el actor civil está en esta ocasión representado por el doctor Ítalo de la Puente de la Vega Narro y como interconsulta la doctora Ana Vasallo. En cuanto a las defensas técnicas, doctora, tenemos la conexión de todas las defensas técnicas. Justamente se acaba de conectar el doctor Portugal, que era la defensa faltante. Y en cuanto a los acusados, doctora, debo precisar que están todos a excepción de la señora Carmela Paucará Paxi. Asimismo, tampoco aún no se conecta el señor Bertini Vivanco y el señor Briceño Villena, quien ha presentado un escrito justificando su inasistencia. Es todo cuanto tengo que informar, doctora. Su audio, doctora. El señor Briceño ha presentado algún documento de justificación en concurrencia. Sí, doctora, hay un escrito con número de ingreso 4341 presentado el 26 de septiembre de los corrientes bajo la sumilla comunico inasistencia de mi patrocinado por motivos de salud y adjunta un documento al escrito. Doctora, también para precisar, disculpe que se acaba de conectar la señora Pucara Paxi. Ya, muy bien, ok, se va a tener por justificada la inasistencia del acusado Briceño, debiendo continuar la audiencia con el interrogator a la señora Pucará. Señora Pucará, ¿puede prender su cámara, por favor? Sí, está. Señora jueza, muy buenos días con todos. Sí está prendida la cámara. Ya, muy bien, no la había visto, gracias. Muy bien, vamos a continuar con la audiencia, cuyo interrogatorio lo que le correspondía al señor fiscal. Señor fiscal. Muy buenos días, señora presidenta, e integrantes del colegiado y a los sujetos procesales presentes. Señora presidenta, creo que el señor abogado... No lo escuchamos bien, no sé si es un problema de conexión.
¿Me escucha ahora, señora presidenta? Ahora mejor, sí, ahora sí. El doctor, Le indicaba que el señor abogado ha levantado la mano. doctor Portugal, ¿escuchamos? ¿Algo iba a decir? Sí, señoría. Sí, solo que por esta ocasión le rogaría que me dispensen el uso de la medalla que suelo portar siempre en las audiencias, por favor. Bien, por dispensado en esta oportunidad. Señor fiscal, procede usted. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señora Paucará. Vamos a continuar con el interrogatorio que corresponde al Ministerio Público. Simplemente para poner en contexto lo que debe continuar el día de hoy. Recordará usted que en la sesión pasada, lo tenemos registrado a las 11 horas con 36 minutos, se le había puesto a la vista el acta de visualización en la cual se le había puesto a la vista nuevamente una carpeta que estaba titulada como Carmela Paucará Paxi, que correspondía a la información extraída de los dispositivos electrónicos incautados de su domicilio, Manzana P, lote 22, grupo 18, sector 3, Villa El Salvador. Estábamos viendo, esto para que usted lo vuelva a recordar, el folio 163.147, en adelante lo habíamos anunciado, en la que hubo pues la objeción de parte de su señor abogado y producto de las incidencias se suspendió para continuarla el día de hoy con el objeto de que se pueda concluir la presente con la vista de las partes pertinentes que ya han sido desglosadas de esta acta, el acta del 12 de octubre del año 2020, que, repito, para efectos del registro, está entre los folios 163.140 a 163.310 y que correspondía al hallazgo 7 ubicado e incautado de su domicilio. Bien, entonces vamos a continuar y se le va a poner a la vista el folio 163.213 del tomo 327. Bien, se le pone a la vista y usted nos dice si tiene que decir algo al respecto o va a mantener ya las respuestas que anteriormente ha anunciado a este digno colegiado. Unos segundos, por favor. Señora Presidenta, entiendo que tenemos ya autorización, ¿no? Van a ser, un momento, por favor. Van a ser 11 vistas que se le va a poner a la vista y con eso ya concluimos el interrogatorio. Sí, señora Pucará, recuerde que está usted si usted escucha la palabra objeción, no conteste. ¿Está bien? Y si dice no lo recuerdo, dirá no lo recuerdo. ¿Sí? Mi amable. Es espontáneo, pero mirando siempre la cámara le recordamos, ¿ya? Para evitar cualquier cuestionamiento. Continúe, señor fiscal. Y señor abogado, el doctor Portugal, si hubiera una objeción, déjelo que el señor fiscal termine la pregunta y luego usted formula la objeción, ¿ya? De acuerdo, señorita jueza. Vamos a continuar, señor fiscal. Ya. Por favor, ponemos a la vista la página pertinente ya anunciada. Bien, vamos a ir a la parte pertinente, señora Paucará. Voy a dar lectura de la parte siguiente. A continuación, se procedió a visualizar el rubro email, subrubro correo web de Gmail, observándose que registra 111 artefactos, conforme se deja constancia con la siguiente captura de pantalla. Y vamos a comenzar a identificar cada una de estas, señora Paucará, cada una de estas capturas que se realizó. Voy a dar lectura y luego le voy a hacer la pregunta correspondiente. La primera es la que lo vamos a identificar, como se puede ver en la columna de la izquierda, mano izquierda mía, mano derecha de usted, número 1, y a continuación, en esa misma fila, voy a dar lectura de lo que se visualiza. Ahí se visualiza Luis Alberto Mejía Leca. Abajo se visualiza L. Mejía, subguión bajo, leca@hotmail.com, que está bajo
bajo... No terminé la pregunta, ni siquiera la lectura. Continúo, ¿no, señora presidenta? Y ya si hay algún ejercicio con el derecho de formular una objeción será al final, ¿no? Bien. Doctor, continúe y al final le damos la palabra. Gracias, le agradezco mucho. Entonces, ve usted que en esa fila corresponde a la columna correo electrónico. A continuación, en la siguiente columna, podrá usted visualizar la columna que es archivo digitalizado. En la siguiente columna de esa fila se visualiza fecha enviada, hora local, y se puede leer 12 de octubre del 2012, 15:42. En la siguiente podrá usted leer la columna que dice fecha de la última actividad, fecha, hora de la última actividad, y se lee 12 de octubre del 2012, 20:42, 29 horas, minutos, segundos. Entonces, con lo que usted ha podido visualizar, señora Carmela Paucará, es lo que usted tiene que decir respecto a lo que ha visualizado de la columna correo electrónico, en donde se lee Luis Alberto Mejía Leca y el correo lmejía_leca@hotmail.com. Bueno, señor fiscal, como he dicho en mis declaraciones anteriores, no voy a declarar, ¿no? Hemos tomado con mi abogado, digamos, esta decisión y ya se ha planteado en la audiencia anterior, ¿no? Señor, no va a contestar. Sí. Ya respondí a la doctora, no sé, creo que era la que había hecho la objeción. Hay que no va a contestar, vamos a... Una precisión, disculpe, señora magistrada, es que los documentos que está mostrando son, he puesto incluso los anteojos, pero hay parte en que no se ve bien. Si tuviera algún documento legible sobre el cual el declarante pudiera declarar válidamente, estaríamos en lo correcto, pero lo están pretendiendo hacer declarar sobre algo que no se lee perfectamente bien, y eso obviamente no es correcto. Y una segunda cuestión, señora magistrada, aquí, con el respeto del caso, lo hago en este momento para no interrumpir al fiscal. Estos documentos o cualesquiera, los anteriores y estos, un tanto solamente respecto al derecho de defensa de las otras partes, en este caso de mi persona y por mi patrocinado, claro, por ejemplo, yo por mi patrocinada en el momento, hemos tenido varias audiencias en las cuales ya muchos de los declarantes, precisamente acusados, más allá de los cuestionamientos, que no es la mecánica correcta, se les están haciendo leer o declarar sobre documentos. En esencia, estos documentos forman parte del contradictorio porque obviamente hay un estadio correspondiente que es la oralización de documentos donde al menos por la defensa de la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci tenemos el derecho al contradictorio y tenemos el derecho precisamente a verlo. Solamente esa precisión, señora magistrada, porque si no entenderá, con todo respeto, que estamos desnaturalizando la secuencia del proceso, estamos desnaturalizando la secuencia del juicio, pero lo más grave, estarían recortando la posibilidad que en el estadio correspondiente, que creería yo, al menos yo he sido muy respetuosa, no he interrumpido hasta antes, más allá de que sí considero que no es correcto, se lo digo con todo respeto, que estén haciendo esto, yo creo que están causando una grave afectación al quiebre del procedimiento preestablecido, lo dejo ahí, pero sí creo que tenemos, y eso es lo que quiero que por favor quede claro, tenemos la posibilidad del contradictorio al momento oportuno de ser pertinente. Si no es pertinente, tampoco no intervinimos. Obviamente, para desgastarlo no estamos. Solamente esa exigencia, señora magistrada, y termino con mi interrupción con las disculpas del caso. Doctor Portugal, ¿escuchamos? Sí, señorita jueza. En la sesión de instalación del juicio oral se hizo una precisión a propósito de la falta de individualización de los elementos de convicción respecto a determinados acusados y también respecto de la individualización de estos elementos de convicción por cada tipo de delito. En el caso de mi patrocinada está acusada por 4 delitos, porque uno fue retirado en etapa intermedia, que es obstrucción a la justicia. El primero es organización criminal, presunta. La segunda es presunto lavado de activos. La tercera es falsa declaración en procedimiento administrativo en concurso con el delito de falsedad genérica. En realidad 3 delitos porque uno actúa en concurso.
Y en esa audiencia usted emitió una resolución y señaló que no va a devolver el presente expediente al juez de investigación preparatoria para que éste individualice lo que se postuló en aquella oportunidad, porque ustedes señalaron esto se iba a desarrollar durante la actividad probatoria. Y sin perjuicio que la declaración del acusado no sea en puridad, salvo tenga una interpretación diferente, un acto de prueba, sino una manifestación del derecho a la defensa, me parece que es el momento, debió ser hace 2 sesiones atrás, pero me parece que podemos regularizar ello y pedirle al señor fiscal que señale que estos documentos a qué delito corresponden, porque son 3: organización, falsa declaración en procedimiento administrativo, concurso con falsedad genérica y el delito de lavado de activos. ¿A qué delito corresponde? Para de esa forma también ustedes, señores jueces, puedan optimizar la secuencia temática del interrogatorio en virtud de documento respecto a determinado tipo de delito, y que en esa perspectiva también nosotros, al momento de hacer el examen directo a mi cliente, porque no hay contraexamen en la declaración de un acusado en juicio, pueda también esquemar esa línea estructural a partir de la precisión que el Ministerio Público realice. Sí, lo primero que debemos señalar es lo que ha dicho la doctora Rosa es verdad. Por eso cuando el señor fiscal le trae a colación un documento que ha sido admitido para que ella ayude a esclarecer los hechos, ese era el sentido de haber admitido dichos documentos, porque es el momento en el que ella va a dar información que va a ser relevante para lo que considera la defensa. Por eso habíamos hecho esa precisión. En lo otro, efectivamente, hay documentos y pruebas que corresponden a obstrucción a la justicia que se señaló no correspondían. Sin embargo, tiene razón, le vamos a ir preguntando conforme vaya haciéndole preguntas sobre determinado documento, si ese documento a qué delito corresponde. ¿Está bien? Ahí está buena su precisión. Doctora Loza, lo último. Muy puntual, señora magistrada. Yo no estoy de acuerdo. De hecho, yo considero que se está causando una grave afectación al procedimiento preestablecido y precisamente a la secuencia del juicio el que se le haya permitido al fiscal hacer esto. A los acusados no pueden estar haciendo lo que lamentablemente, se lo digo con todo respeto, la sala les ha permitido. Yo considero que esto es una grave afectación y está en contra de lo que establece el Código Procesal Penal. Y sí, a colación con lo que dice el doctor Juan Carlos Portugal, en efecto, fue a esta defensa ante una petición que yo hice al inicio del juicio por, lamentablemente, la carencia de individualización de los medios de prueba, y ustedes me respondieron a mí que precisamente en este momento, en el control que ustedes hacen, le iban a pedir al fiscal que determine las pruebas, la utilidad y pertinencia refiriendo a cada delito. ¿Por qué? Porque más aún, por ejemplo, el caso de obstrucción de la justicia ya no existe, y en el caso de la señora Carmela Paucaraz, cuando yo recuerdo, fue el propio fiscal quien pidió el sobreseimiento. Ella en etapa intermedia ya no está por obstrucción a la justicia. Entonces, diría yo que debe de hacerse un filtro necesario a fin de no seguir desnaturalizando este proceso. Solamente eso, señora magistrada. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Doctor Domingo, dígame. Sí, si usted me permite, señora presidenta. A ver, este aspecto que ha planteado la señora abogada Juliana Loza ya ha sido objeto del contradictorio y de la decisión por parte de este colegiado, no solamente en la sesión pasada, sino en las sesiones en las que hemos comenzado ya a interrogar a los acusados que han aceptado ser examinados. Llama la atención profundamente al Ministerio Público que se persista nuevamente en estos planteamientos con el objeto de instar una resolución judicial que afecte los principios de seguridad jurídica en el desarrollo, de predictibilidad y seguridad jurídica en el desarrollo de este juzgamiento, toda vez de que es una controversia resuelta por el colegiado, que incluso fue impugnada por los señores abogados que han intervenido en su oportunidad. Segundo, el aspecto de la individualización que están señalando los señores abogados defensores. Repito, todas estas controversias y esta última mencionada también ya fue resuelta. En la etapa intermedia se hizo el juicio de admisibilidad, en el cual se estableció cuál era la pertinencia para cada tipo penal. Si es que se está buscando que el Ministerio Público nuevamente tenga que sustentar o justificar la admisibilidad, lo único que se está afectando es la actuación probatoria,
porque ustedes tienen que actuar la prueba, independientemente del juicio de admisibilidad que haya podido dar el juez de la etapa intermedia, y será en la valoración a través de la sentencia que ustedes podrán determinar cuál es el juicio de valor que le hagan a cada prueba actuada, pero la tienen que actuar. Y la modalidad o la forma que ustedes han dispuesto la actuación, que también ya se encuentra resuelta esta controversia, ha sido precisamente la modalidad en la cual estamos llevando a cabo, es decir, ponerle a la vista al declarante. El declarante no desea absolver la pregunta, si continúo, como viene desarrollándose en la presente sesión. Hemos también señalado de parte del Ministerio Público que nos reservamos el derecho para nuevamente hacer la oralización en la etapa correspondiente, señalando cuál es el valor probatorio. Y concluyo, no estamos, señora magistrada, y lo digo con todo respeto para los señores abogados, en un control de admisibilidad de la prueba. Si los señores abogados consideran de que la pregunta debe ser objetable, pues que señalen cuál es el supuesto de objeción en la cual se está basando este cuestionamiento que están formulando, porque con esto concluyo, señora magistrada, porque si se le va a estar requiriendo al Ministerio Público que absuelva la admisibilidad de la prueba en la actuación de la prueba, consideramos de que se va a desnaturalizar. Y no solamente vamos a estar en 3 sesiones con la señora Paucará, sino seguramente en más sesiones, y creo que es lo que no quiere el Ministerio Público. El Ministerio Público quiere un juicio célere, debido y dentro del marco de una debida actuación. Gracias. Vamos a continuar a los abogados, no le vamos a pedir esa palabra porque ya contestó. Señor abogado, señor fiscal, sí le recordamos, por favor, cuando le muestre un documento que sea más legible, que es lo que ha pedido la doctora Loza, porque en realidad yo también me tengo que acercar bastante para ver. O sea, si usted no desea contestar, dirá, no voy a contestar a la pregunta. ¿Está bien? Vamos a continuar. Doctor, ya quedó esto aclarado. Seguimos ahora quiere intervenir otro abogado, y esto no es un debate. Esta es la señora a quien se debe preguntar. Pero usted aceptó que que lo que yo comenté, a usted sí le parecía válido. Entonces, rogaría, porque no es una objeción, no pretendo interrumpir. Lo único que pretendo es sincerar qué tipo de prueba y qué tipo de delito es, nada más. Ya, ok, está bien. Vamos a tratar señor fiscal, cuando usted formule la pregunta, puede ser que la prueba sea de manera general, que también para todos los delitos que usted ha presentado, pero si es posible, de acuerdo a la pregunta que usted lo precise, lo hará. ¿Está bien? Esta recomendación nada más. Continuamos. ¿Otra pregunta, señor fiscal? Sí, le iba a hacer algunas preguntas, señora Paucará, en base a usted lo tiene a la vista. Si usted desea responder, lo indica la respuesta que usted considere pertinente. Si no desea responder, nos da la respuesta que viene manifestando ya al interrogatorio del Ministerio Público. Entonces, para hacerlo un poco más célere, le voy a hacer las preguntas y usted nos da su respuesta concreta, por favor. ¿Por qué registra este correo lmejía_leca@hotmail.com? Objeción, señoría, por pregunta en línea. Mi cliente, la acusada Paucará, ha manifestado una línea de respuesta vinculado a este documento, de tal manera que toda aquella pregunta que pueda surgir de este documento va en la línea de su respuesta. Por eso es que la línea de pregunta queda objetada por el antecedente de respuesta de mi cliente. Sí, señor fiscal, dijo que no iba a contestar nada referente a este documento. Yo entiendo, y con el debido respeto entiendo también la objeción del señor abogado y la decisión que adopta el tribunal, la respeto bien, pero también usted, espero que me pueda comprender, señora presidenta y el mismo colegiado, que es mi deber formular las preguntas. En todo caso, voy a continuar en esta línea de interrogatorio y si el señor abogado lo considera, planteará las objeciones. Ahora la pregunta, para que el doctor no objete, ella tiene una línea, ella dirá, no recuerdo, pero no esté objetando, doctor, porque igual tiene que responder. A ver, sobre esa pregunta, ¿no tenga que decir, acusada? No. Señorita, pero usted está manifestando
Es que no pretendo interrumpir, quiero que esto se lleve a cabo de manera mucho más rápida, pero usted misma, señorita jueza, está aceptando lo que estoy planteando. Usted misma está señalando, señor fiscal, esta respuesta ya va en efecto en la línea de su pregunta, por tanto ya no puede hacer esas preguntas. Usted misma me está señalando, pero sin embargo, de otro lado, le está pidiendo a mi clienta que conteste cuando en principio me está dando la razón. De eso se trata la objeción de pregunta en línea, señorita. Pero debe contestar, no lo recuerdo, su misma línea, no lo recuerdo, pero es su misma línea, ella, el fiscal verá qué hace en su momento, ¿no? Pero no es porque ella ya le he dicho que no conteste, ella que dirá, siguiendo su misma línea, no voy a contestar, es su derecho. ¿Estamos? Muy bien. Otra pregunta. Sí, ¿qué labores realizaba usted en octubre del año 2012? Señorita jueza, objeción por prueba mutilada. Fíjese, se le tiene que hacer preguntas del documento. En el documento no tiene absolutamente nada que ver el contenido de la pregunta que acaba de hacer el fiscal. Se está trabajando con el documento. Se le tiene que hacer preguntas del documento, no fuera de ello. Doctor, la pregunta, ¿guarda relación con este documento, doctor Domingo Pérez? Sí, usted podrá apreciar, señora presidenta, ahí se lee octubre de 2012. Hago la pregunta en ese contexto. Ya, no ha lugar a la objeción, si tiene razón. A ver, ¿puede contestar esa pregunta, acusada? Sí, en la misma línea no voy a responder, señora jueza. Ya, otra pregunta, doctor. Sí, ¿qué vinculación tenía usted con Luis Alberto Mejía Leca? Objeción, señoría, pregunta repetitiva. Ya le hicieron en la sesión anterior si conoce a Mejía Leca. Ya contestó. Sí, es repetitiva, doctor. Sí, le contesté esa pregunta. Dígame, en este registro se hace referencia, y lo vamos a ubicar en la columna asunto, archivo digitalizado. ¿Nos puede hacer referencia por qué de la remisión de un archivo digitalizado a Luis Alberto Mejía Leca? Sí, en la misma línea, señor fiscal, no voy a responder. Ya, pasamos entonces en este mismo folio a la fila identificada con el orden número 2. Bien, se va a ampliar la imagen, ahí está número 2, y a continuación se va a ver en esa fila la columna correo electrónico y se va a verificar que aparece en la misma carmelapaucará@gmail.com. Al costado de ese registro aparece voucher, luego aparece debajo de ese correo electrónico salon@majestic.com.p. En la siguiente columna aparece 12 de octubre del 2012, 11 horas 05 minutos. En la columna siguiente aparece 12 de octubre de 2012, 16 horas 6 minutos 19 segundos. Y al costado, en esa misma fila, aparece necesito los datos para emitir la factura o boleta. Algo que tenga que señalar en su defensa, señora Carmela Paucará, respecto a la visualización de esta fila. En la misma línea, señor juez, no voy a responder. Doctora Rosa, ya dijo que te va a responder. No, para que queden acá, de aquí en adelante, les veces que vuestro despacho lo advierta así, no voy a interrumpir al señor fiscal, me ha guardado ese momento, que se le pretende hacer reconocer a la declarante un testigo que en gran parte resulta ilegible. El documento, la primera parte prácticamente está borrosa e ilegible. No se le puede hacer declarar a una persona por un documento que gran parte no se lee. Solo eso, insisto, en lo que viene, si se le hace lo mismo, que se quede constancia en eso. Gracias. Muy bien, va a quedar constancia. Sí. Otra pregunta, doctor. Sí, ¿nos puede indicar acerca de la titularidad del correo carmelapaucará@gmail.com? En la misma línea, señor fiscal, no voy a responder. Con referencia ¿Nos puede a la indicar? Terminó su respuesta, señora Paucará, ¿verdad? Sí. Ya, ¿nos puede indicar en relación al correo electrónico info@majestic.com.p? En la misma línea no responderé, señor fiscal. ¿Tiene usted algo que mencionar en relación a
una empresa conocida como Majestic. Objeción, señoría. Pregunta sugestiva, porque puede ser que Majestic sea un correo de persona natural y no necesariamente de persona jurídica. ¿Puede reformular su pregunta, señor fiscal? ¿Tiene usted conocimiento de Majestic? No. ¿Los puede usted Doctor Portugal ya contestó. Señoría, es la última vez que voy a plantear, se los aseguro, esta observación, pero es importante que se las haga porque considero, y lo digo con todo respeto al colegiado, pero se está trastocando la línea de interrogatorio de un acusado. Y es la última vez que lo voy a señalar, se los aseguro. Ya no van a encontrar otra mano levantada, al menos en este aspecto. Es una sola razón y permítanmela. Al decir y al persistir respecto de tal documento y tal documento, cuando de entrada la declarante está señalando que no va a responder por la estrategia que hemos señalado, y pese a eso se le quiere hacer subpreguntas respecto de esta pregunta general, en puridad lo que estamos haciendo es tratar de exigirle una respuesta a la testigo, aunque ella diga que no va a responder. Y si estamos tratando implícitamente de exigirle una respuesta a la acusada, estamos relajando la regla, porque así lo establece la regla. El examen del acusado se someterá a las siguientes reglas. 2 puntos. Literal A, que deberá declarar de forma libre y espontánea. Y no es libre ni espontánea cuando permanentemente se le hace subpreguntas. No me refiero a la pregunta inicial, en donde ella cierra la línea de contestación o de respuesta. Me refiero a las subpreguntas que vienen respecto de esta pregunta, en donde se le insiste por algo que ella ha manifestado su derecho de no declarar. Entonces solicito que se reflexione bien este asunto, porque en puridad hay esta situación que particularmente me preocupa, no por la respuesta de mi clienta ni por el contenido, sino por el tratamiento procesal, que es un tratamiento procesal especial respecto al examen del acusado, señores jueces. Doctor, mire, cuando su patrocinada y ella decidió someterse al interrogatorio y contrainterrogatorio del fiscal, puede hacerle preguntas, pero si usted dice que ella no va a contestar, de repente ya no quiere contestar y es su derecho, y concluimos la declaración. Sí, señoría. Permítame conversar con mi clienta, permítame, por favor, interactuar con mi clienta unos segundos. Es su derecho, ya no quiere seguir siendo interrogada, ¿no? Presidente, por favor, Permítame conversar con mi clienta, un receso, un minuto, por favor. Perdón, señora Presidenta, permítame antes de que se disponga el receso. Necesita usted escucharme también como parte del Ministerio Público. Dígame, doctor, 2 minutos. Señora Presidenta, al amparo del artículo 376, el señor abogado tenía la posibilidad, como estrategia de defensa, indicar si su patrocinada iba a ser sometida al examen del Ministerio Público o no. Al haber aceptado, señora magistrada, es el deber del Ministerio Público formularle las preguntas del interrogatorio. Si el señor abogado considera, y lo digo con todo respeto, que se ha equivocado en su estrategia y debió, por el contrario, guardar silencio, lamentablemente esa posibilidad él declinó al momento de aceptar ser examinada. Por lo tanto, lo que corresponde acá en este momento es el rehusamiento parcial, pero el rehusamiento parcial se da a las preguntas que formule el Ministerio Público, como viene dándose en este momento, no a este momento el interrogatorio, hacer uso de su derecho a que se tiene a ser examinada y que ya no continúe el interrogatorio, porque si no llegaríamos, con todo respeto, a la perversidad de que las defensas, si no les gusta el interrogatorio del Ministerio Público, en el curso del interrogatorio que vengo realizando, decir, ya no vamos a declarar. Y por lo tanto, lo que se había ordenado de que sea examinada no va a continuar, porque seguramente plantearon equivocadamente o erradamente la defensa al momento de autorizar el examen o el interrogatorio de su patrocinada. Esto lo digo con todo respeto, señora presidenta y digno colegiado. Muy bien, señor doctor Portugal, converse con su patrocinada para ver qué... Señoría, solamente una precisión, si me permite, solo una precisión. Ya no, doctor, Yo no estoy en desacuerdo con el examen de mi clienta. Yo quiero que se le interrogue a mi clienta, si no es el trato que se le está dando a la declaración de la acusada, nada más. Lo único que yo estoy señalando es que si ella ha señalado como respuesta general
respecto a ese documento que no va a responder por la razón que ella ha señalado de manera espontánea, ya no hay forma de que se le haga preguntas, subpreguntas respecto de esa línea, nada más. No es un tema de que yo lo desee, simplemente de que el... Doctor, escúcheme, por favor, doctor Portugal, le vamos a tener que apagar el video. Usted me señaló que es posible que ella no quiera declarar y me pidió que se suspendiera. No es su derecho, y yo ahí no coincido con el doctor. Si ella en pleno interrogatorio decide ya no declarar, no la podemos obligar a declarar, eso es un derecho constitucional. Por eso le pregunto, ¿desea conversar con su patrocinada antes de continuar? Sí, señoría, por la forma en cómo se está tratando su declaración, sí. Vamos a suspender los 5 minutos para que usted converse con ella y nos da su posición. 5 minutos vamos a suspender para todas las partes. Gracias, señor juez. Bueno, y he decidido no continuar con mi declaración, ¿no? Que inicialmente lo quería hacer de forma voluntaria y fue de esa forma, ¿no? Pero al ver el tipo de preguntas y de hechos en la cual yo estaba indicando que desconocía y que lo iba a declarar en su momento, y el fiscal insistía en lo mismo, he decidido con mi abogado no seguir declarando, ¿no? Y por la forma y el trato que se ha venido dando. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dejar constancia en la presente acta que la acusada junto con su abogado han decidido no seguir declarando. Doctor Domingo, dígame. Señora presidenta, lo que voy a decir a continuación es con todo respeto para que tenga bien su judicatura, tener en cuenta lo siguiente. La dirección del presente juzgamiento corresponde a este digno colegiado. Consideramos que el colegiado ha seguido el desarrollo de estas sesiones de juicio en estricto respeto a la Constitución y a las leyes. Que el señor abogado señale de que no se ha respetado la forma y el trato y que esto lo haya trasladado a su patrocinada, podría generar cuestionamientos a la dirección que tienen ustedes, señores magistrados, sobre esta audiencia. Creo que el Ministerio Público ha sido bastante respetuoso, no solamente en la dirección de este debate, sino también en las objeciones que han planteado las defensas, toda vez de que aquellas que no hayan sido desestimadas, el Ministerio Público ha adecuado su interrogatorio a lo cuestionado por los señores abogados, pero creo que no se puede permitir que el señor abogado pretenda a través de estas alusiones de que ha habido alguna afectación al trato de su patrocinada, generar a futuro cuestionamientos de que no hay una dirección en este juzgamiento o una dirección adecuada o debida a este juzgamiento. Esto quería dejar presente, señora presidenta. Gracias. Un ratito, un minuto, estamos debatiendo con el colegiado un ratito. Por el doctor Portugal, abogado de Carmen Pucará, emitir la siguiente resolución. En pleno juicio oral, el abogado defensor de la acusada Carmela Pucará precisó que su patrocinada ya no iba a declarar porque no estaba teniendo un trato digno en esta audiencia. Pedido al cual el Ministerio Público se había opuesto, dado que ya se había sometido. Este voto se hace en mayoría. Efectivamente, el artículo 375 señala lo siguiente. Si el acusado acepta ser interrogado, el examen se quedará a las reglas que señala el 376 del Código Procesal Penal. El 371 señala, si el acusado se reduce a declarar total o parcialmente, el juez le advertirá que aunque no declare el juicio y continuará, será sus declaraciones prestadas anteriormente ante el fiscal. En el presente caso, lo que ha indicado el abogado defensor es que no habría recibido un trato digno de su patrocinada. Hecho que este órgano jurisdiccional precisa que no es cierto. Lo que ocurre es que al abogado defensor no le pareció correcta las preguntas que ha formulado el Ministerio Público. Sin embargo, si su teoría del caso era someterla a interrogatorio y al contrainterrogatorio, sabía que le podían venir preguntas que no le podría gustar a la defensa. Sin embargo, este órgano por mayoría considera
que no podemos, en este estadio procesal, por su derecho constitucional, a obligarla a que ésta continúe declarando si ya no tiene ese interés. En consecuencia, por eso es que por mayoría hemos decidido que se va a aceptar el pedido de la defensa con los cuestionamientos que se ha hecho, de que se va a dar por concluida su declaración en este estadio procesal, dejando constancia que se hace a pedido de la defensa que ella no desea continuar declarando. Un voto al doctor Max. ¿Me escuchamos, doctor Max? Muy amable, doctora. Sí, voto singular, complementario en todo caso, indicado por la doctora Caballero, y en el siguiente sentido. Durante el desarrollo de la declaración se ha podido advertir de manera válida, desde luego, que el Ministerio Público ha procurado un interrogatorio exhaustivo a la acusada. Sin embargo, también hay aspectos en los cuales ha procurado pormenorizar, sobre todo en la última parte, en la cual la acusada señalaba que no iba a ya responder sobre el documento, y lo cual ha tornado de alguna manera, a nuestro particular punto de vista, en ya necesario el seguir haciendo preguntas sobre algo que no iba a contestar la acusada. Y esto ha sido también analizado por la defensa técnica, entendemos, en un sentido de que no era ya viable el interrogatorio. Sin embargo, también consideramos, ¿no?, desde el propio ámbito de la defensa, también tiene una particular postura, también exhaustiva en la forma en que se debe interrogar, tal vez no compartiendo algunos aspectos que el colegiado ha considerado, como la posibilidad de que se presente documentos al acusado, en este caso a la acusada, que ya se ha desarrollado anteriormente sin mayor inconveniente, y no en el afán de actuar propiamente la prueba, sino sobre todo de que pueda haber un pronunciamiento del acusado sobre lo que objetivamente existe en el proceso. En esa línea, no se comparte el hecho de que se mencione que ha podido haber alguna afectación, pero sí se respeta que en este caso la acusada señale que ya no va a continuar declarando. Esto discrepando de la postura fiscal, en el sentido de que, si bien es cierto, la acusada se sometió a declarar, lo cual entendía el colegiado también, habría la posibilidad que se le pregunte sobre todo. Sin embargo, el cuestionamiento en este caso, y esto ha sido materia del debate entre los colegas, es: ¿puede un acusado durante su declaración decir ya no voy a declarar pese a que me sometí a este interrogatorio? Nuestra particular posición es que sí puede hacerlo, porque el derecho a declarar es propiamente un ejercicio o materialización de la defensa que hace él mismo, ¿no? Y este tiene un carácter irrestricto y además tiene vinculación sobre todo con su derecho a ser oído. Entonces, en esa interpretación de un derecho y no de una exigencia que se le puede hacer de conformidad a lo establecido en el artículo 86 y siguientes, que incluso señalan que el acusado no puede ser coartado, ¿no?, para que preste su declaración. En este punto consideramos que es válida la posición de abstenerse a prestar ya la declaración o continuar prestando la declaración por parte de la acusada. Gracias, doctora Caballero. Doctora Naico. Sí, gracias, señora presidenta. Voto en discordia. A ver, nuestra posición es que la acusada deba seguir sometiéndose al interrogatorio, al cual de manera libre aceptó declarar. Si bien el artículo 88.4 señala que no se puede coartar, ¿no?, la declaración voluntaria de un imputado aplicable a la declaración en juicio, este artículo debe interpretarse de manera sistemática con el artículo 376.1, que trata de la figura del rehusamiento. Esto es, este artículo inicia señalando declaración del acusado y parte describiendo en el 376.1 si el acusado se rehusare a declarar, parcial o totalmente. La posición nuestra básicamente se centra en que la acusada, si bien definitivamente podría negarse a responder preguntas dentro de su derecho,
o de su forma de dar respuesta a las preguntas. Podría hacerlo incluso en determinadas líneas temáticas, como el documento que se le presentó. Sobre ese documento no voy a preguntar más. Y abrir la posibilidad de hacérseles preguntas en otras líneas. En el caso de persistir, terminaría el interrogatorio del señor fiscal, quien también tiene derecho a realizar sus preguntas y escuchar, como lo hemos estado escuchando, respuestas como sobre ese tema no voy a declarar, no recuerdo, no. O sea, pero no determinarse el corte de una declaración, sobre todo porque hay la posibilidad que una vez terminada la ronda de preguntas del Ministerio Público, la acusada pueda someterse a las preguntas de su defensa, ¿no? Y escuchar la judicatura, las respuestas que da y las preguntas formuladas por su defensa. Finalmente es una declaración del acusado respecto a los cargos. Otro punto que señalamos, por favor, el tema de la estrategia. Esto es un tema previo a la declaración del acusado, por eso tiene que ser bien evaluado. En segundo lugar, la forma en que ha estado interrogando al señor fiscal nos parece válida, y el punto al cual nos permitimos señalar, señor fiscal, es ajustar. Esto es, los documentos que se le presentaren tienen que ser los que van a ser objeto de cuestionamiento para que explique, aclare el acusado. No es una línea descriptiva de todos los documentos que tengan relación con la persona que está declarando, ¿no?, sino los más relevantes, ¿no? Y en ese sentido, el interrogatorio del señor fiscal, como lo señala el voto de mayoría, nos parece que es adecuado, solo que habría que abordar solamente los documentos necesarios para no hacer tan extenso el interrogatorio. En suma, consideramos que la acusada debe someterse a todo el interrogatorio correspondiente, y nos hubiera gustado escuchar las preguntas de su defensa técnica, teniendo en cuenta ya las preguntas respondidas en sesiones anteriores de la misma. Eso es todo. Gracias. Vamos a continuar con la presente audiencia. Doctor Vélez, le escuchamos. Sí, entiendo que se nos va a poner en conocimiento para ejercer los recursos que sean necesarios de la citada resolución. Le escuchamos, doctor. Sí, voy a interponer recurso de reposición al amparo del artículo 415, y lo voy a decir con el absoluto respeto a la posición que ha adoptado la mayoría en este colegiado, toda vez que el Ministerio Público, con todo respeto, no la comparte, y por el contrario, somos de la posición que ha adoptado en minoría la magistrada Naiko Coronado, en atención de que consideramos de que se está afectando el principio de legalidad respecto a lo que establece el ordenamiento procesal penal del artículo 376, numeral 1 y 88, numeral 4 del texto adjetivo. De acuerdo a los siguientes fundamentos, no vamos a negar que es un derecho de quien ha sido sometido, quien se encuentra sometido a un interrogatorio, responder o no responder a las preguntas que formula el Ministerio Público. Pero también hay otro aspecto que no ha sido abordado en la resolución judicial dictada en mayoría, que es el derecho facultad que tiene el Ministerio Público. Es decir, este ejercicio constitucional de la institución que represento se activa desde el momento que quien tiene el derecho a abstenerse a declarar o a rehusar responder las preguntas del Ministerio Público en su totalidad acepta ser examinado. En ese orden de ideas, la resolución judicial no hace desarrollo argumentativo. ¿Qué es lo que ocurre con este derecho facultad que tiene el Ministerio Público a interrogar ante un rehusamiento parcial, como lo hemos visto en el desarrollo de la audiencia, pero que luego decide un rehusamiento de lo que estaba pendiente, digámoslo así, del interrogatorio hacia la acusada? ¿Por qué lo digo, digno colegiado, y sobre todo quienes han adoptado la posición en mayoría? Porque surgen las siguientes interrogantes de cara a lo que tiene que ser el desarrollo del juzgamiento en situaciones similares que se pudieran presentar a partir de esta decisión. Es decir, primera interrogante, ¿cómo va a continuar este examen? No hubo un rehusamiento total, hay un rehusamiento parcial. ¿Cómo va a continuar este examen? Es decir, la Procuraduría, constituida en actor civil, podrá examinar a la persona que se rehusó
a responder las preguntas que quedaban pendientes o el íntegro de las preguntas del interrogatorio del Ministerio Público, la primera interrogante, porque también se vería afectada en su pretensión la Procuraduría. Segundo, ¿cómo va a quedar el examen o el contraexamen que tiene que ejercer la propia defensa de la acusada, toda vez de que ha habido un interrogatorio? No ha habido un rehusamiento total, ha habido un interrogatorio que lamentablemente se ha quebrado por propia voluntad de su abogado. ¿Cómo va a quedar? Tercera pregunta. ¿Habrá una continuación del examen o del interrogatorio? Porque nos vamos a poner en ese supuesto. Y esa continuación, ¿en qué etapa del proceso se va a llevar a cabo? Y en esa continuación, ¿podrá el Ministerio Público continuar su pliego interrogatorio? Concluyo. Señores magistrados, quienes han votado en mayoría, lo digo con todo respeto, lo que estamos buscando es una respuesta en relación a estos cuestionamientos o estas interrogantes que hemos formulado. ¿Nos causa agravio? Sí. Nosotros defendemos la legalidad al amparo del artículo 159 de la Constitución Política del Estado. Y a través de este recurso de reposición estamos solicitando que reexaminen la decisión, la revoquen y permitan la continuación del interrogatorio conforme lo establece el 376, numeral 1 del Código Procesal Penal. Eso sería el recurso, señora presidenta. Gracias. Doctor Portugal, ¿tenga que decir? Sí, señoría. ¿Se me escucha, señorita jueza? Sí, doctor. Sí, señorita jueza, a ver. Solicito que se declare inadmisible el recurso de reposición planteado por el Ministerio Público por 3 razones. En primer lugar, el recurso de nulidad 2421-2011 Cajamarca ha establecido que cuando el recurrente plantea agravios, estos agravios tengan que ser específicos y no de bloque o de manera general, de tal manera que las disconformidades personales o institucionales no generan en esencia un agravio con identidad propia, un agravio específico. Permítame un ejemplo. Violación del derecho al debido proceso. Sí, de manera general es el agravio, pero específicamente ¿cuál? Defensa, prueba, entre otros. Lo que se ha escuchado es una disconformidad por una posición institucional en la luz de una ley ciertamente general. Esto es un agravio genérico, no es un agravio específico, de tal manera que, así como se siguen las facultades para recurrir del artículo 415, hay una exigencia a lo que la profesora Patricia Cifra ha denominado la motivación a la inversa. Es decir, no nosotros le exigimos a ustedes motivar, sino ustedes a nosotros, a los recurrentes motivar. Y en ese sentido la carga de motivación recae en el recurrente. Y en este caso en particular ha habido una recurrencia respecto a un agravio genérico y no específico. En segundo lugar, la casación 111-2020 Huánuco, que se titula Principio de Unidad de la Alegación, exige que cuando uno impugna una decisión, necesariamente estas razones hayan también sido expresadas en su intervención inicial. Y en el caso en particular, el fiscal les ha planteado 3 preguntas. ¿Qué pasa con el procurador? ¿Qué pasa con su propio abogado? ¿Qué pasa con lo que ya se hizo? Les ha planteado 3 preguntas. Estas 3 preguntas no han sido materia de su intervención inicial, de manera que la intervención inicial omitida no puede ser fundamento de una reposición activa, es decir, con fundamentos adicionales o activos, porque además relaja el principio de congruencia recursal. Y en segundo lugar, en tercer lugar, y con eso termino, el artículo 376, literal A, es sagrado, señorita jueza. Fíjese que no habla de requisitos, seguirá las siguientes formas, no, dice seguirá las siguientes reglas. ¿Y qué es una regla? Es un mandato de optimización constitucional en favor, en cautela del derecho o de la garantía, en bona parte, no en mala parte. Y dice este artículo, el acusado aportará libre y oralmente, de manera que no se le puede forzar a responder las preguntas del procurador y las mías propias, porque para terminar, esta decisión es sobre el examen del acusado. No el examen a la parte, es sobre el examen in toto, en juicio del acusado respecto a su declaración. Por tales razones, solicito, por 2 de forma y 1 de fondo, en el hipotético caso de que admitan la forma,
que se declare inadmisible el recurso de reposición planteado por mi colega el Ministerio Público. Gracias, doctor. Vamos a emitir la resolución. Un minuto. Muy bien, se emite la siguiente resolución. Lima, 30 de septiembre del año 2024. La resolución expedida por este órgano jurisdiccional, el señor fiscal ha interpuesto de recurso de reposición señalando 3 agravios. Primero, ¿cómo quedaría? Indica el examen que no ha formulado la Procuraduría, cómo quedaría el examen que no ha formulado el abogado defensor y si ésta va a poder efectuar una ampliación de su declaración. Y el doctor Portugal ha soltado se declara inadmisible, precisando que no habría expresado el agravio del Ministerio Público y lo habría hecho en bloque. Análisis y fundamento de la decisión. Este órgano jurisdiccional ha emitido la decisión en mayoría con el voto de discordia del doctor Naico y un extremo de la posición. Sin embargo, debe precisarse lo siguiente. Efectivamente, el artículo 415, numeral 2b, dice: si interpuesto el recurso, el juez advierte el vicio o error evidente, dará lugar a que se declare fundada. Es la primera vez que nos ocurre que en plena audiencia un abogado plantea la posición de que su patrocinada no desea continuar siendo interrogada. En ese concepto, la norma no precisa ni indica que frente a este hecho debe continuar siendo interrogada la acusada. Ello, al criterio de quien habla, violaría el derecho a que exprese libre y voluntariamente su opinión. Sin embargo, el artículo 7º, inciso 3, dice: la interpretación excesiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezca la libertad del imputado de ejercer sus derechos. En ese concepto, si acá está afectando su derecho a no declarar libre y espontáneamente, es evidente que lo que ha expresado como agravio del Ministerio Público no resulta tal a dicha institución, dado que conforme le indica en reiteradas oportunidades, se afecta el principio de legalidad, no se afecta el principio legal si ella no desea declarar. Ahora dice, ¿cómo queda la declaración de la Procuraduría? Evidentemente, si a partir de esa fecha no quiere declarar, significa que la Procuraduría no va a poder interrogar, tampoco lo hará su abogado defensor. En consecuencia, eso queda claro y explicitado en la resolución. No, a partir de la fecha queda constancia que no quiere ser interrogado. Ni por el Ministerio Público, ni es evidente que ni por la Procuraduría, ni siquiera por su propio abogado defensor. En consecuencia, lo que expresa como agravio el Ministerio Público, o por un error que haya cometido ese órgano, no resulta tal. En consecuencia, consideramos que debe declarar infundado el pedido de reposición formulado por el Ministerio Público, debiendo continuar el proceso según su estado. Muy bien, vamos a continuar en consecuencia, dejando constancia de lo que se ha señalado de la no continuación de la acción de la acusada Carmen Pucara Praxi, continuando